Hola, hola. Agarra tus palomitas de maíz y tus perros calientes porque este será el espectáculo del siglo. Compararemos a antiguos monstruos de agua en varias categorías y luego los enfrentaremos entre sí en un duelo para ver cuál es el verdadero rey de las aguas. El contendiente de la izquierda no necesita presentación. El alfa, el jefe, la leyenda que vivió en nuestro planeta hace 3,6 millones de años. Sigue siendo el héroe de los mitos y leyendas y una pesadilla para los pescadores de todo el mundo. Ahora, haz algo de ruido por Meg, el megalodón. Y en la esquina derecha, el Sarcosuchus, también conocido como Sarky. Es el antepasado de los cocodrilos de hoy y un abuelo real en comparación con el Meg. Vivió hace unos 120 millones de años y vio a los dinosaurios ir y venir. Incluso eran su desayuno a veces. Vivía en lo que ahora es el Sahara, pero entonces no había desierto y el mundo se veía totalmente diferente. Aunque este cocodrilo no es tan famoso como el Meg, no tiene miedo de enfrentarse al tiburón gigante. Ronda 1. Tamaño. Dado que los únicos restos del megalodón son dientes y vértebras, su verdadero tamaño sigue siendo un misterio, pero si comparamos sus restos con los cuerpos de tiburones modernos, obtenemos el increíble tamaño de 15 metros. Eso es como un autobús y medio. Pero apuesto a que no querrás dar un paseo en ese tipo de transporte. La aleta del Meg por sí sola era del tamaño de un adulto. Este antiguo monstruo sigue siendo el tiburón más grande que jamás haya existido. El tiburón blanco más grande jamás medido medía 5 metros de largo. Eso es menos de la mitad. Ahora es el turno de Sarky. Hasta hace poco, solo teníamos los dientes de este antiguo cocodrilo para estudiar. Pero luego los científicos descubrieron algunos restos nuevos y pudieron averiguar qué tan grande era en realidad. Sarky era tan largo como una limusina, unos 9 metros. El cocodrilo más grande jamás medido fue un cocodrilo de agua salada, de solo 6 metros. La cabeza de Sarky medía 1,5 metros de largo, eso es casi tanto como una persona completa, y su boca tenía una punta especial en forma de masa. Pero incluso con eso, todavía es solo la mitad de la longitud del Meg. Entonces, el tiburón anciano gana esta ronda y el primer punto es para el Meg, 1-0. La siguiente categoría es el peso. Comencemos con el contendiente en la esquina derecha. Los cocodrilos modernos más grandes pesan cerca de 1 tonelada. Sarky llegó hasta las 4 toneladas. Eso es como 2 helicópteros pesados. Su peso y tamaño le permitieron a Sarky ser el rey de los antiguos ríos. Pero él sería más o menos un palillo de dientes en comparación con el Meg. Necesitaríamos un juego de básculas de tamaño bastante grande para pesar al contendiente en la esquina izquierda. Una vez desarrollado por completo, el Meg pesaba entre 30 y 60 toneladas, y eso es mucho. Un helicóptero de carga puede levantar 9 toneladas. Se necesitarían cerca de 5 para levantar al Meg de manera segura. El tiburón más pesado hoy en día, el tiburón blanco, solo pesa 1.600 kilogramos. El Meg gana la segunda ronda y el tiburón gigante obtiene otro punto, 2-0. Continuando, la siguiente categoría es la agilidad. Podemos suponer que Sarky podría alcanzar la misma velocidad que la mayoría de los cocodrilos modernos. En el agua podríamos verlo ir a 30 kilómetros por hora. Eso es cerca de 3 veces más rápido que el nadador humano más veloz. Su velocidad proviene principalmente de su larga y musculosa cola. Es uno de los músculos más fuertes de su cuerpo y le da velocidad y agilidad. Pero Sarky no se limitaba al mundo del agua. También le gustaba moverse por tierra. Como los grandes cocodrilos modernos, probablemente podría correr a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Esto le permitía ir tras otros animales, no solo peces. Definitivamente tenía debilidad por las lagartijas grandes, e incluso por los dinosaurios pequeños. Entonces, ¿qué pasa con el Meg? Es difícil mover una máquina de músculos tan enorme. Su velocidad máxima era de cerca de 15 kilómetros por hora. Eso le permitió ponerse a la par de ballenas y peces más pequeños. Se sentía bastante bien consigo mismo, pero 15 kilómetros por hora no es tan rápido. Los tiburones blancos modernos pueden alcanzar 55 kilómetros por hora. Eso es 3 veces más rápido que el Meg. Así que nuestro tiburón gigante se parecía más a un camión que a un Ferrari. Lento para acelerar, lento para frenar y extremadamente malo para girar. Si el Meg quisiera competir en los 100 metros, quizá le tomaría unos 50 segundos. El récord mundial humano es de poco menos de 47 segundos. Pero eso es en una piscina donde tienes que dar media vuelta en nu. No hay forma de que el Meg pueda hacer eso.
Bueno, parece que el mech perdió un poco de terreno ante el ágil cocodrilo, y nuestro monstruo de río finalmente anota en el tablero, 2-1 a favor del mech. Ok, la próxima ronda. ¿Qué tal si la llamamos herramientas para comer? Por supuesto, la herramienta principal del mech son sus dientes. Megalodón significa diente grande. Tenía los dientes más grandes jamás registrados. 5 filas de dientes, 250 en total. Los más grandes medían más de 20 centímetros de largo, y es mejor que sepas que todos estaban bien afilados. Eso es definitivamente suficiente para morder un sofá de cuero resistente, ¿sabes a qué me refiero? Entonces, si alguna vez ves al mech sonreír, bueno, quizás esa sería la última sonrisa que verías. Y su mandíbula era increíble. Podrías meterle un coche en la boca o acostarte en él con espacio de sobra. Su fuerza de mordida era tan poderosa que podía doblar fácilmente el metal. Ballenas, delfines, peces, barcos de pesca, solo un crunch, masticar, desaparecer. Los dientes de Sharky eran un poco diferentes, pero no menos impresionantes y poderosos que los del tiburón más grande de todos los tiempos. Tenía 70 dientes arriba y 62 abajo. Su forma le permitía a Sharky tomar su almuerzo y no soltarlo nunca más. Los cocodrilos en general tienen una de las mordidas más fuertes de todas las especies, y esa es su principal superpotencia. Pero no te olvides de esa cola. La de Sharky era tan pesada y fuerte que sería como ser atropellado por una motocicleta. Ese tipo de versatilidad le otorga a Sharky un punto más. Estamos empatados en 2. Ronda extra. Premio de simpatía del público. Si el mech estuviera hoy, definitivamente viviría en Hollywood, haciendo películas, programas de televisión, comerciales, y siempre interpretaría al villano. También sería el protagonista de innumerables historias de terror, contadas por pescadores de todo el mundo. Mucha gente incluso cree que todavía está nadando por ahí abajo, escondiéndose de nosotros en aguas profundas, como en la fosa de las Marianas. Pero el mech necesita mucha comida para alimentar un cuerpo tan grande. Tendría que seguir subiendo a la superficie para encontrar suficiente para comer. Demasiado para ese mito. ¿Y Sharky? Sería más un artista independiente, no realmente del tipo de Hollywood. Pero como todos los cocodrilos, asustaría a cualquiera que viva cerca de un río. A los cocodrilos les encantan los refrigerios nocturnos, por lo que muchas personas incluso tienen miedo de dejar sus hogares después del atardecer, y los lugareños a veces encuentran cocodrilos en sus patios traseros. Imagínate levantarte y ver a Sharky ahí, cerca de tu nueva alberca. Démosle a Sharky esta ronda, y ha tomado la delantera, 3-2. Muy bien, la ronda final tiene que ver con el factor X, las habilidades de combate. El mech todavía tiene la corona del más peligroso con el que te puedas encontrar en aguas abiertas. Y es sobre todo gracias a su inteligencia y estrategia. Podemos descubrir las tácticas de mech mirando a otros animales de esa época. Muchos huesos de ballenas antiguas tienen rasguños de dientes del mech. Parece que conocía dónde se encontraban los puntos más débiles de varios animales, por lo que sabía dónde morder desde el principio. Parecía disfrutar de un pequeño aperitivo de aleta antes de cada comida. A veces, primero les daba un golpe. No se alejaba nadando después de ese tipo de impacto. Entonces era hora del plato principal. Sharky podría parecer más débil, pero está lleno de sorpresas. Es rápido y ágil, por lo que podría alcanzar fácilmente incluso a los mamíferos más rápidos que vengan a beber un poco de agua del río. Y cuando muerde, no suelta. Pero los científicos dicen que Sharky quizás no podría hacer todos esos increíbles movimientos de lucha que los cocodrilos de hoy les encanta hacer. No podía darse la vuelta, sosteniendo su almuerzo entre los dientes. La estructura de su cabeza simplemente no le permitiría hacer eso. Pero aún así, casi siempre salía ganando. No muchos cocodrilos pasan hambre después de todo. Sharky tuvo una buena ronda, pero tenemos que darle esta al mech. Él es demasiado increíble. Y estamos empatados de nuevo, 3-3. Bueno, es hora de la gran pelea cara a cara. La arena, el lugar donde el poderoso río se encuentra con el vasto océano. Sharky es excelente para esconderse y acercarse sigilosamente, por lo que es el primero en intentarlo. El mech intenta esquivar, pero el antiguo cocodrilo encuentra una de sus sabrosas aletas. Desafortunadamente, los dientes de Sharky son demasiado cortos para causar el más mínimo daño al gran mech. Se libera y golpea al cocodrilo con su poderoso cuerpo. Sharky parece aturdido, y el mech ve su oportunidad de hacer un giro en U y terminarlo. Gana velocidad y... ¡Wow! Todo termina con un solo mordisco. Knockout.
Meg ha defendido su título y sigue siendo el campeón indiscutible del mundo. ¿Quién lo desafiaría después? El megalodón vagaba por los océanos, asustando y masticando todo en pedazos, mucho después de que los dinosaurios fueran aniquilados por el gran meteorito. Sabemos que fue el mayor y más peligroso cazador que jamás haya existido, así como el tiburón más grande. Era el rey de todos los mares, nadando libremente entre la mayor parte del océano. Pero entonces, hace unos 2,5 millones de años, el último de su especie desapareció de la Tierra para siempre, dejando solo unos enormes dientes que fueron encontrados por los arqueólogos modernos. Y esto podría ser debido a los tiburones blancos. El megalodón suele describirse como una especie de versión gigantesca de este animal marino. Esta es una idea errónea común que la gente hace porque se pensaba que estas criaturas estaban relacionadas. En realidad, el megalodón se parecía más a un tiburón sarda moderno. Tenía un hocico corto, una mandíbula inferior chata y unas largas y enormes aletas pectorales que soportaban su peso. Y lo que es más importante, los ancestros de los actuales tiburones blancos existieron al mismo tiempo que el megalodón. Pero un gran tamaño conlleva una gran torpeza. Aunque el megalodón era enorme y poderoso, tampoco era tan ágil como los tiburones blancos, más pequeños y rápidos. Los investigadores creen que los tiburones blancos rivalizaban con el megalodón por la comida y a menudo eran cazadores más exitosos gracias a su agilidad. No podían luchar abiertamente contra el megalodón, pero eran lo suficientemente rápidos para robarle su comida. Así que el único alimento que le quedaba al megalodón eran las ballenas y otros animales marinos igualmente grandes. Los megalodones adultos podían atrapar fácilmente a esas bestias, pero sus crías eran mucho más pequeñas y vulnerables que sus padres. Los científicos creen que otros tiburones podrían haber aprovechado esto en su beneficio. Cuando el megalodón aún era pequeño, a menudo se convertía en comida para los tiburones blancos, los tiburones sarda y los tiburones tigre. Incluso entonces, un tiburón blanco podía medir casi 6 metros, mientras que una cría de megalodón solía ser 2 veces más pequeña. Una comida fácil para un tiburón blanco. Pero aun si no hubiera habido un enfrentamiento abierto entre los jóvenes megalodones y los tiburones adultos más pequeños, las crías del megalodón no habrían podido encontrar comida para crecer hasta la edad adulta. La población de otros tiburones estaba creciendo y rivalizaban entre sí y con los megalodones por la comida. Cuantos más tiburones blancos y otros tiburones había, menos comida quedaba para los jóvenes tiburones monstruos. Eventualmente, simplemente habrían muerto de hambre. Como si eso no fuera suficiente para que el megalodón dejara de existir, su gran comida favorita, las ballenas, comenzaron a adaptarse a las condiciones cambiantes de la Tierra. El megalodón era un tiburón amante del calor y abundaba en aguas tropicales y subtropicales. Cuando evolucionaron por primera vez hace unos 20 millones de años, el clima del planeta era mucho más suave. Tanto la Tierra como los mares eran en general más cálidos, por lo que el megalodón podía nadar y comer donde quisiera. Con el paso de los años, el clima siguió cambiando. Se volvió extremadamente frío cerca de los polos y muchos animales marinos y peces tuvieron que adaptarse a este cambio de temperatura. Pero el megalodón no se adaptó tan bien. Le seguían gustando las aguas cálidas, así que se quedó donde se sentía cómodo, aunque esta zona estuviera reduciéndose. Lo que no sabía era que las ballenas estaban entre las que se adaptaban al frío. Los grandes mamíferos marinos se fueron más al norte y el megalodón se quedó sin su cena. Bienvenido a otra pelea del siglo. El primer participante entra al ring. Es el megalodón. Este tiburón vivió desde hace 23 a 3 millones de años. Y ahora mismo ostenta el título del cazador definitivo de todos los tiempos. El segundo luchador en el ring es el Dunkleosteus. Vivió hace unos 350 a 380 millones de años y fue el pez más grande de esa época. Estas criaturas nadaron por todo el mundo y despertaron el miedo con sus cabezas acorazadas y con sus poderosas mandíbulas. Vamos a comparar a nuestros luchadores en varias categorías. En cada uno de ellos, el ganador obtendrá un punto. En la ronda final, estos dos monstruos marinos se enfrentarán por última vez y descubriremos quién es el verdadero rey del mundo marino. Toma tus palomitas de maíz y salchichas. Es hora de una ronda de talla única. En estos días los tiburones blancos más grandes llegan a medir 6 metros. El megalodón tenía más del doble de ese tamaño, hasta 15 metros. Eso es casi tan largo como una cancha de tenis. La única aleta del antiguo tiburón era más grande que una persona promedio. Las mandíbulas del tiburón tenían más de 2 metros de ancho. Significa que podrías echarte cómodamente dentro de la boca de la criatura.
Al mismo tiempo, no querrás acercarte a un tiburón del tamaño de un camión grande, y el Meg podría haber sido aún más grande. Los únicos restos del antiguo tiburón son sus dientes y vértebras. Es por eso que los científicos solo pueden adivinar cuál era su tamaño real. Ahora el próximo luchador. Algunas especies de Dunkleosteus tenían solo 1 metro de largo, pero los más grandes podrían alcanzar casi 9 metros. Este pez del tamaño de un autobús escolar fue uno de los más grandes de su tiempo y mucho más grande que muchos tiburones modernos. Pero el megalodón es casi el doble de su tamaño. Entonces en esta ronda, el Meg obtiene su primer punto y abre el marcador, 1-0. Pasando a la siguiente categoría. El peso. El tiburón blanco más grande puede pesar tanto como un automóvil pequeño. En este caso, el Meg podría compararse con 2 camiones de cemento cargados, 60 toneladas. Un Boeing 737 vacío pesa menos que el antiguo super tiburón. Si quisieras levantar el Meg en el aire, se necesitarían hasta 3 helicópteros de carga CH-54. La parte más pesada del Dunkleosteus era su cabeza. Debido a sus enormes huesos y su longitud, podría ser de más de 0,3 metros. El pez antiguo pesaba casi tanto como un elefante adulto. También era 4 veces más pesado que la mayoría de los tiburones modernos, con un peso total de 4 toneladas, y aún así, el megalodón es más de 10 veces más pesado que el Dunkleosteus. Otra clara victoria de esta ronda. 2-0. La siguiente categoría es su agilidad. ¿Qué tal una prueba en la cinta de correr para el Meg? Su velocidad máxima era de 17 km por hora. Parece bastante bajo, pero no es de extrañar. Al tiburón le costaba mover su cuerpo enorme y voluminoso. En comparación, los tiburones blancos modernos mucho más pequeños pueden viajar a 55 km por hora. El ser humano más rápido puede nadar casi 8 km por hora, lo que significa que las personas no podrían escapar del megalodón en el agua. Pero el antiguo tiburón tenía problemas para girar. Su movilidad podría compararse a la de un gran avión de carga en el cielo. El Dunkleosteus, con toda esa armadura pesada en la cabeza, tenía una protección perfecta contra todo tipo de enemigos. Por eso no necesitaba ser un buen nadador para alejarse del peligro. Además, era el pez más grande del océano, lo que significa que no tenía nada que temer. Aún así, la criatura era más pequeña que el Meg. Su tamaño relativamente compacto, más sus ágiles aletas inferiores y su fuerte cola, hacen que el Dunkleosteus fuera más rápido que el antiguo tiburón. Entonces, en esta ronda, Dun obtiene su primer punto. La puntuación es 2-1 a favor del megalodón. ¡Vámonos! Ahora veremos qué pueden usar nuestros participantes para luchar entre sí. Cuarta ronda, herramientas de lucha. Los dientes del Meg eran casi tan largos como tu antebrazo, algunos de los dientes más grandes que jamás hayan existido. Eran de forma triangular y afilados para perforar la gruesa piel de las ballenas. El tiburón tenía 5 filas de dientes con alrededor de 50 dientes en cada fila, 250 en total. Haz las matemáticas. Al Meg también le cambiaban los dientes a lo largo de su vida. Los investigadores aún encuentran dientes de tiburón ancestrales en el fondo del océano. El Dunkleosteus no tenía ningún diente. Sus mandíbulas se formaron a partir de grandes placas óseas. Eran increíblemente afilados y con forma de largos bordes cortantes. Lo mejor era que estos bordes se podían autoafilar. Los músculos de la mandíbula del pez eran increíblemente fuertes. Permitían que la criatura abriera la boca en 20 milisegundos. Cronométralo. Con una mandíbula así, Dun tenía uno de los mordiscos más poderosos de la Tierra. Su fuerza se puede comparar con la del caimán del Mississippián. Por su mordisco sorprendentemente fuerte, Dunkleosteus obtiene otro punto. El marcador se empata 2-2. Ahora veamos cuál de nuestros concursantes es el más popular. El Meg es el tiburón más famoso del mundo. Ha aparecido no solo en muchas películas y cómics, sino también en historias de pescadores de todo el planeta. Cada vez que alguien veía una gran sombra acechando cerca de su bote, temía ver el tiburón más grande de la Tierra. Algunas personas piensan que los megalodones todavía están vivos, simplemente se esconden en algún lugar profundo bajo la superficie, por ejemplo en la fosa de las Marianas. Pero para alimentar un cuerpo tan grande, el tiburón tendría que comer constantemente. ¿Como yo?
Y si ese mito fuera cierto, definitivamente verías un megalodón cerca de la superficie algún día. Pero nunca ha sucedido, por lo que puedes dormir tranquilo. Aunque el Dunkleosteus no es tan conocido, todavía merece respeto. Vivió antes que los primeros dinosaurios y fue el depredador más grande de su tiempo. Cuando los arqueólogos encontraron por primera vez los restos del Dunkleosteus, se sorprendieron. Llamaron a la criatura el pez terrible, y solo le dieron un nombre científico años después. Bueno, aunque esta ronda no cambia el conteo, el megalodón obtiene su premio Elección del Pueblo. Y la etapa final, habilidades de lucha. El megalodón tiene el título de uno de los mejores cazadores de la historia. Los científicos han podido descubrir las tácticas de caza del antiguo tiburón. Aprendieron que estas criaturas de alguna manera sabían dónde estaban los puntos vulnerables de su oponente. Golpeaban órganos vitales y se apresuraban a inhabilitar a sus enemigos. A veces estos antiguos tiburones también apuntaban a las aletas de grandes criaturas marinas para inmovilizarlas. Dejó a los oponentes más grandes, indefensos y desprotegidos. Otra táctica que utilizaba el Meg era un enfoque de ariete. El enorme tiburón chocaba contra una ballena dejándola sin posibilidad de escapar. En otras palabras, el intelecto y la estrategia eran las habilidades más importantes del megalodón. En ese momento, el Meg era el tiburón más grande del mundo, pero en los océanos había criaturas mucho más grandes que eso. Por ejemplo, ballenas, y el Meg no siempre tuvo el valor de cargar contra ellas. En cuanto al Dunkleosteus, su carta de triunfo eran sus poderosas mandíbulas. Por lo general, estos peces nadaban hacia un animal más pequeño. Luego, en una fracción de segundo, abría su enorme boca. Y la futura comida se iba adentro junto con algo de agua. A medida que la criatura maduraba, la forma de su mandíbula cambiaba. Por eso, después de nacer, no solo podía alimentarse de grandes peces blandos, pero a medida que envejecía, adquiría la capacidad de atravesar cosas más duras. Y más tarde en la vida, el Dunkleosteus comenzaba a masticar criaturas marinas con caparazones duros, o básicamente cualquier animal marino que existiera en ese momento. De todos modos, depende de ti decidir quién tiene el punto esta vez. ¿Escuchas el sonido del gong? Significa que es hora de que nuestros monstruos marinos se encuentren cara a cara. Se encuentran en las vastas aguas del océano. El megalodón es el primero en notar a su oponente. El tiburón quiere usar su enfoque de ariete contra la poderosa armadura del Dunkleosteus. Entonces comienza a acelerar, pero Dune esquiva y evita la colisión. Cuando el Meg se da la vuelta, el Dunkleosteus tiene la oportunidad de agarrar al tiburón por la cola. En una fracción de segundo, sus poderosas mandíbulas se cierran sobre la aleta del tiburón, pero las placas óseas del pez son demasiado cortas para morder la gruesa piel del Meg. El megalodón comienza a girar y menea su poderosa cola para alejar al Dunkleosteus de su cuerpo. Parece un rodeo. Dune recibe una fuerte bofetada y se queda aturdido por un momento. El megalodón usa este tiempo para darse la vuelta. Un par de segundos después, el enorme tiburón abre su enorme mandíbula y termina la pelea con un mordisco. Así que hoy, el megalodón demuestra, una vez más, que es digno de su título como el mejor cazador del mundo marino. El antiguo tiburón continúa su camino en busca de un oponente más fuerte. Mantente al tanto.